Vamos a hablarlo, vamos a profundizar este debate aquí en el aire de Radiográfica con Gustavo Ciampa. Él es abogado, laboralista de la corriente 7 de julio. Los pueden seguir en Twitter como @cal7dejulio. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo te va? Mauro, Maringa, Eliana, te saludamos. Hola Mauro, hola Maringa, hola Erika, Ana, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo está terminando la semana? Bien. En lo personal bien, pero muy preocupado por el país, por la sociedad, por los trabajadores, las trabajadoras. La verdad, a ver, fue una semana particular, ¿no? Pues fue muy alentador la Sí. movilización en defensa de la universidad pública, no solo en Buenos Aires, en todo el país. Fue como una bocanada de aire puro que tenemos quienes por lo menos nos hemos formado y queremos a la universidad pública y además en mi caso soy docente de la universidad pública hace muchos años. ¿Dónde estudió usted, Gustavo? Yo estudié en la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA. Bien. ¿Y da clases en la Y UBA también? doy clases en la UBA, yo soy profesor titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Relaciones del Trabajo. Empecé ahí como jefe de trabajos prácticos, JTP. JTP, y en el año de haber sido 92, o sea que tengo más de 30 años de docencia en la Facultad de Ciencias Sociales, y en su momento también fui docente en Derecho, después me quedé solo con Sociales, fui docente de grado y de posgrado, y además, bueno, doy algunos cursos, algunas charlas como invitado en algunas universidades, pero yo decís, ¿cuál es tu universidad? Y mi universidad de estudiantes Facultad de Derecho de la UBA, y mi universidad de docente, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Yo soy un convencido, mi hija va a la universidad pública, mi hijo es egresado de la universidad pública, y nada, es puro agradecimiento a la universidad pública y devolución, ¿no? Lo que uno después hace. Ahora, fue muy alentador eso y fue muy preocupante lo del día siguiente, ¿no? Sí. Este dictamen de ayer. Hubo cambios en el proyecto. Los proyectos fueron todos malos. Yo vengo diciendo, a ver, me comprende la general de la ley, yo soy asesor en la Cámara de Diputados, del diputado Sergio Palazzo actualmente, fui asesor de Héctor Recalde, de Abel Furlán, de Claudio Ormachea, actualmente de Sergio Palazzo. Y tengo, digamos, una posición, además, doctrinaria, académica y de terreno. Yo no soy solo un académico, sino que soy un abogado litigante, asesor de sindicato y asesor de trabajadores y trabajadoras. Y trabajo en base a mis convicciones, Claro, claro. ¿no? Lo que es bueno. Y de todos los proyectos que hubo, ya desde el DNU 70 del 2023, el DNU del actual presidente, que, permitime aclarar, porque hay mucha confusión con esto. Por favor. El DNU, dicen algunos, incluso compañeros y compañeras, está suspendido. No, no está suspendido. El DNU, en su capítulo laboral, está declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable, por una sentencia definitiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. No está suspendido. Y ese DNU no le puede ser aplicado a ningún trabajador y trabajadora en la Argentina, ni a ninguna organización sindical. Es El capítulo importante laboral destacarlo eso, ¿no? Porque no es para el caso concreto que llevó a la Cámara, sino para el general. claro, porque la representación que se le reconoció a la CGT es la de todos los trabajadores y trabajadoras y sindicatos de la República Argentina. Bien. No solo aquellos que fueran trabajadores y trabajadoras al momento en que entró en vigencia el DNU, en el momento en que salió la sentencia. Esto es un tema jurídico, si se quiere, porque la representación de un interés colectivo implica que estoy representando también a quienes hoy no estén dentro de ese colectivo, pero lo estén el día de mañana. Claro, Por lo claro. cual, la sentencia dispone eso, está en la Corte, veremos qué hace la Corte, etcétera. Pero el DNU es nulo de nulidad absoluta. Ahora, es nulo de nulidad absoluta porque fue por DNU, porque el presidente no tenía facultades para dictar ese tipo de normas, pero además, y esto lo agrego yo, no lo dice la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Cámara dice, mire, esto es inconstitucional por esta razón y no hace falta que analice otras razones. Ahora, ¿cuáles son las otras razones? Es inconstitucional también por su contenido. Y esto lo resalto porque en este mismo vicio tienen todos los proyectos de ley que, cual más papista que el Papa, algunos diputados y diputadas presentaron, emulando como al presidente, como diciéndole, mire, presidente, yo hago lo que usted quiere y voy más allá, porque algunos fueron más allá incluso del DNU. Sí, sí. De Loredo, el proyecto de Loredo. Que el proyecto del radicalismo que presentó para darle quórum, supuestamente, la semana que viene. Y que fue en base al cual se convocaron reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo.
que después por la ventana aparece ayer esto de meter en la ley bases, eludiendo a la Comisión de Legislación del Trabajo, todo un capítulo laboral. Pues Sí, ese capítulo debió haber pasado por la Comisión de Legislación del Trabajo. Eso lo decíamos hace unos instantes y también escuchamos a diputados y senadores remarcando esto, ¿no? A diputados particularmente, que las modificaciones sobre el ámbito del trabajo tienen que pasar por la Comisión de Legislación Laboral, ¿no? Tienen que pasar, porque para eso hay una comisión con competencia específica en materia de derecho del trabajo. ¿Y esto le da nulidad a esa parte? Por la ventana. Eso sí, disculpe. No, esta cantidad de artículos que modifica la legislación laboral tendrían que haber mandado a la Comisión de Legislación del Trabajo también, o incorporarla al plenario conjunto, pasar a un cuarto intermedio, convocar una nueva comisión. Ahora, ¿por qué, digamos, y este capítulo que meten en la que llaman ley bases, ¿no? Este proyecto de ley ómnibus, también es inconstitucional? Y yo trato de resumirles por qué. Por favor. La Constitución Nacional ordena el artículo 14 bis, y esto vale recordárselo a los radicales que fueron quienes redactaron el artículo 14 bis en aquella espuria convención constituyente del año 1957. Que tiraba por la borda a la Constitución del 49, ¿no? La Constitución del 49, y además se constituyó sin la primera minoría en el país y sin la segunda minoría. Digamos, en esa elección ganó el voto en blanco, que era el voto peronista. Después el voto de la Unión Cívica Radical Intransigente, que se levantó y se fue, pues dijo esta convención es ilegítima. Bueno, lo que quedó, la Unión Cívica Radical del Pueblo y partidos menores cuantitativamente en su representación política, sancionaron el 14 bis, bajaron la cortina y dijeron no podemos seguir tasa a tasa, cada uno a su casa, se fueron todos y quedó solo el 14 bis incorporado a la Constitución que revivieron de 1853. Ahora, este 14 bis tiene la siguiente redacción. El trabajo, en sus diversas formas, gozará, es un imperativo, de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. No se utilizaba, de amor a la terminología habitual de poner en masculino. Claro. Para todos los géneros. 2 puntos y una serie de bienes que las leyes, los legisladores, están obligados por mandato constitucional a proteger. Entonces, las leyes tienen un sentido prospectivo, las leyes tienen un sentido de mejora, protegen hasta donde están o protegen más, porque si van para atrás, desprotegen, no protegen. Sí. Y lo que hace esto que incorporamos es desproteger. Además hay otros 2 principios, principio de progresividad y principio de no regresión, que están en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? En materia laboral, solo puede haber mejoras en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no puede haber regresiones. Cuando no hay mejoras y hay regresiones, eso viola estos principios y por ende esas normas son inconstitucionales. Esto que aprobaron ayer, al menos el capítulo laboral, es inconstitucional por estas razones, porque desprotege, en lugar de proteger, desprotege porque reduce derechos, baja los niveles de protección y además porque no tiene sentido progresivo, sino regresivo, pero viola el otro principio. Gustavo, si usted le tiene que explicar a los pibes y a las pibas de estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo, la materia de Relaciones del Trabajo, algunos contrapuntos entre la normativa vigente, digamos, entre la protección vigente de los trabajadores y lo que intenta avanzar esta ley de proyecto bases, ¿en qué haría hincapié? Explíquenlo también a los laburantes que nos están escuchando en Radiográfica. En algunas cosas. Uno de los problemas que tiene la Argentina es el trabajo no registrado, ¿sí? Lo que mal se llama empleo en negro. El empleo en negro tiene sanciones. El empleador que tiene trabajadores en negro tiene sanciones. Y esas sanciones tienen como destinatario, entonces el que cobra el monto de esas sanciones es el trabajador, que es la víctima del trabajo en negro. Entonces, esa sanción funge además como reparación a quien es víctima del trabajo en negro. Yo pregunto, cuando alguien dice los empleadores que tengan trabajadores en negro no van a tener más sanciones y el trabajador víctima del trabajo en negro no va a tener más reparación, ¿qué estás haciendo? ¿Estás favoreciendo el blanqueo o estás fomentando el negreo? Claro. ¿Estás permitiendo el negreo? Claro. Bueno, esto hace este proyecto. ¿Qué otra cosa más? Hay otra sanción que dice, el empleador que debió haber pagado indemnización por despido y no la paga, y el trabajador lo intima y sigue sin pagarla, y el trabajador tiene que ir a juicio para que le paguen la indemnización, ese empleador tiene una sanción. Además de tener que pagar la indemnización, tiene que pagar un agravamiento indemnizatorio. Las multas, ¿no?
Multa. Sí. Son multas. Este es un agravamiento del 50%. Lo que hace esta ley o este proyecto es derogar esa multa. Es lo mismo pagar que no pagar. Entonces no van a pagar con juicios que duran 6, 7, 8 años, no van a pagar si no tienen ninguna consecuencia desfavorable. A si alguien le dice, mire, usted puede pagar ahora o puede pagar dentro de 7 años, ¿qué hace? Claro, claro. Va, otra más. Los aportes a la seguridad social Sí. tienen dos orígenes. Que también está en Uno, ese artículo, ¿no? Que mencionó usted, en el 14 bis. que también está en ese artículo. Bueno, parte del sueldo, cuando los trabajadores y trabajadoras les pagan el sueldo en blanco, tienen retenciones. Sueldo tanto y le retienen con destino a jubilación, con destino a la obra social, con destino al PAMI. Bueno. Pero esa plata que le retienen es plata de los trabajadores. El empleador actúa como agente de retención, retiene y manda, deposita ese dinero a los organismos de la seguridad social. Si ese empleador le retiene a los trabajadores y no lo deposita, se está quedando con plata de los trabajadores, claro, y plata del sistema de seguridad social. Tiene una sanción. ¿Qué hace este proyecto? Deroga la sanción. Deroga la sanción. Si un empleador incurre en lo que llamamos fraude a la ley en la contratación, esto es muy común y es en las grandes empresas. Sí. Esto no beneficia a las pequeñas empresas ni a las medianas empresas. Esto perjudica a los trabajadores y beneficia a las grandes empresas, que son las que además recurren a mecanismos más sutiles, más trabajados para maniobras de fraude. Contratan trabajadores, pero no aparecen como empleadores. Le hablo de multinacionales, ¿eh? No aparecen como empleadores. Entonces, como empleadores, ¿quién aparece? Una empresa de servicios eventuales, una empresa de servicios empresarios. Entonces, pero el trabajador o la trabajadora trabaja para la empresa que produce algo o que presta un servicio. Sin duda. No para el intermediario. Hay Pasa algo que se llama pasa mucho en limpieza, por ejemplo, eso. Claro, pero a ver, una cosa son las tercerizaciones que son legales y que tienen otras consecuencias jurídicas. Un banco decide contratar para la seguridad a una empresa de seguridad. ¿Es legal? Sí, es legal. Después tiene consecuencias jurídicas que el banco responde solidariamente con el empleador, empresa de seguridad, frente a los trabajadores por las deudas que tenga el empleador. Acá estoy hablando de fraude. Es crear situaciones falsas. El que aparece como empleador no es empleador, no cumple el rol de empleador, no da órdenes, no da instrucciones, no recibe trabajo, no se beneficia del trabajo, salvo lo que cobre por aparecer como empleador. Y quien cumple el rol de empleador es otra empresa, pero esa empresa no aparece como empleador. Esto es un fraude. Y este fraude es equiparable al trabajo clandestino, porque la relación laboral no está registrada entre las partes. Claro. Las cosas son lo que son, no pueden ser una cosa diferente. Entonces, quien es empleador y tiene la responsabilidad del empleador. La ley esta o el proyecto este facilita el fraude. Dice, cualquiera que registre a un trabajador sirve para que la relación laboral con quien sea esté registrada. Esto facilita el fraude. Claro. Otra cosa, legaliza el trabajo en negro. Prevé una figura que es, si una persona puede tener hasta 5 trabajadores sin registrar. Colaboradores lo llama el proyecto, ¿no? Los puede tener trabajando en negro, sin registrar, y es legal. Pero además, y esos 5 personas no pueden invocar tener relación de dependencia con el que los contrata. Pero además, y acá viene algo más grave aún, si una empresa se vale del trabajo de esos grupos de trabajadores, nadie puede invocar que tiene relación laboral con la empresa. Con lo cual, lo que está promoviendo es lo que yo llamo los racimos de trabajadores en negro. Todo grupo de a 6 trabajadores en negro que son contratados por una empresa que no tendrá trabajadores. Claro. Esto es fraude. Y hay otras cosas más. A ver, les cuento alguna más. La protesta. Reduce la licencia la licencia antes del parto de las mujeres. Hoy la mujer empieza la licencia 45 días antes del parto. Puede reducir esa licencia a 30 días antes del parto. ¿Sabes lo que dice? Pero además hasta con cinismo lo dice el proyecto. La trabajadora puede optar por seguir trabajando hasta 10 días antes del parto. ¿Qué libertad tiene? Si además está promoviendo que no haya protección contra el despido arbitrario. Uno de los derechos que garantiza la Constitución Nacional es la protección contra el despido arbitrario. Esto implica que tiene que haber un disuasivo para que las empresas no despidan si no hay incumplimientos graves de un trabajador. Sí, en la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir. Sí. No tienen derecho a despedir. Es un acto ilícito. La Constitución dice hay que proteger contra
el despido sin causa, porque es un acto ilícito. Como acto ilícito, quien incurre en ese acto ilícito tiene la obligación de reparar el daño. Por eso la indemnización por despido. Y para cumplir con el mandato constitucional, la indemnización tiene que ser cara. Si no, no hay disuasivo. Claro, claro. Lo que está promoviendo este proyecto es que a través de convenios colectivos de trabajo se reemplace el sistema de indemnización por despido por lo que llama cuentas de capitalización, eran en la época de Cavallo, ahora lo llama fondo de cese. Esto es, que todos los meses haya aporte una cuenta y el empleador cuando quiere dice, mira, mañana no venga más, anda al banco, retira la plata y no te tengo que indemnizar. Sí. Esto afecta no solo el derecho constitucional de protección contra el despido arbitrario, sino que afecta a todos los derechos. Y vos me decís, ¿cómo? Se han para todo. Es nada más que la protección contra el despido. Sí, pero ¿quién va a estar en condiciones de decir, mire, yo vengo trabajando horas extras, págueme las horas extras? O póngame en la categoría que corresponda, págueme el sueldo que corresponde, los adicionales, o estoy enfermo, o me siento mal. O no. Si al día siguiente le pueden decir, usted está despedido y no le tengo que pagar ninguna indemnización. Es impresionante cómo este tipo de regresiones en la ley se van instalando, ¿no? En la República Argentina. Otra cosa, mirá que la gravedad de esto. Ustedes saben que está prohibido discriminar. La discriminación es un acto prohibido, discriminaciones arbitrarias, por razón de sexo, nacionalidad, ideología, orientación sexual, pensamiento, ideología, concepción religiosa, actividad sindical, opinión política, opinión gremial. No se puede discriminar. Quien discrimina, mejor dicho, la víctima de la discriminación tiene derecho de cualquier discriminación en cualquier ámbito de la vida, en la Argentina, a decirle a un juez, señor juez, declare, o señora jueza, declare la nulidad de ese acto discriminatorio, deje sin efecto el acto discriminatorio. Dejar sin efecto y declarar la nulidad implica que vuelvan las cosas al estado anterior y además quien me discriminó que me reparen todos los daños y perjuicios. Esto está en una ley del año 1989, con lo cual, trayéndolo al ámbito laboral, si hay un despido con motivación discriminatoria, ese despido es nulo. La víctima puede pedir que se declare ese despido nulo y un despido nulo implica la obligación de reincorporar al trabajo y de pagar todos los salarios que no se pagaron desde este despido nulo hasta la reincorporación. ¿Saben qué hace el proyecto? Dice, son válidos los despidos discriminatorios de los trabajadores y trabajadoras. Producen efecto. Genera un recargo indemnizatorio, con lo cual es ponerle un precio a la discriminación. ¿Te tiene plata para pagar un 50% más de indemnización? Sí. Bueno, entonces puede despedir, invocando que es mujer, que tiene determinada característica física, que tiene determinada ideología, que tiene participación política o concepción política, o que practica determinada religión, o que es de determinada religión o de determinada raza, o que tiene actividad sindical. Sí, es impresionante, que a veces no se dimensiona, ¿no? Lo profundo que puede ser el ir para atrás, ¿no? Y lo que cuesta avanzar, porque para llegar a este tipo de amparos de la ley ha costado muchísimo en la historia argentina, desde la vuelta a la democracia, antes también la legislación laboral es anterior a la vuelta a la democracia, y me parece que esto puede ser un retroceso gravísimo. Usted que sí. Y no vale el argumento de que el DNU era peor. No, claro. Porque hay cosas, algunas de las que mencionaban ustedes, y lo mencionaban bien porque estaba en el DNU y está en el proyecto del diputado del Heroido, tal como la penalización del ejercicio del derecho de huelga, de ver que el derecho de huelga es causal de despido. Esto ya no quedó en esta ley. En este proyecto ya no está, lo sacaron. Ayer lo sacaron. Ahora, la comparación que se debe hacer no es, este proyecto es más liviano que otros proyectos, es menos grave que otros proyectos. Lo que hay que comparar es con los derechos vigentes, con la ley vigente. Y comparado con la ley vigente, este proyecto, o esto que incorporaron en la ley Ómnibus, es claramente regresivo y es contrario a los derechos y a los intereses de los trabajadores. Gustavo, gracias por atendernos este ratito viernes a la noche, imagino más para el descanso que para una charla tan profunda, ¿no? Para mí es un gustazo. Un gustazo. ¿Tiene preparada la cena ya? ¿Tiene el menú elegido? Todavía no, ahora voy a empezar. Bien, un gusto, ¿eh? Gracias, Gustavo. Te dejo un abrazo. Buenas Chau. noches. Gracias. Gustavo Ciampa, abogado laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio.